Gracias damos al Señor por estar en este momento tan importante y tan especial que es la palabra de Dios. Este tiempo donde podemos ser alimentados y donde Dios quiere bendecir tu vida, donde Dios quiere bendecir tu familia, y eso tenemos que creerlo. Dice que para aquel que cree en Cristo Jesús, todo es posible. Entonces es cuestión de creer a su palabra. Y yo te invito a que puedas creer en esta noche a la palabra de Dios. Amén. Y vamos a estar leyendo la palabra de Dios en Jeremías, capítulo 7. Y quiero que ustedes puedan estar en esta noche recibiendo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y he colocado el título del mensaje, Escuchando la voz de Dios. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de sus hijos, que nosotros podamos tener una comunión, un relacionamiento. Y esto es algo hermoso, porque al escuchar la voz de nuestro Señor Jesús, nosotros crecemos en todo lo que es el relacionamiento que Dios creó para con el ser humano. Dios quiere al hombre, Dios ama al hombre, Dios creó al ser humano con amor. Y Dios le dio bendiciones y le dio privilegios sobre otras cosas creadas. Entonces, podamos disfrutar de esto que es escuchar la voz de Dios. Encontrábamos en la palabra de Dios, y usted va a recordar Enoc, y va a recordar también en la vida de Noé, que ellos caminaban, y al mismo tiempo de caminar, ellos disfrutaban escuchar la voz de Dios. Si hay algo que agrada a nuestra vida, va a ser escuchar la voz de Dios. Todo aquel que sigue a Cristo Jesús. Hay personas que les gusta escuchar ópera, música clásica, disfrutan, se deleitan escuchando ese tipo de música, como otros que les gustará escuchar seguramente rock u otras cosas, u otro tipo de música, y disfrutan. Para el cristiano, para el Hijo de Dios, para el discípulo, escuchar la voz de Dios es un placer, es una bendición. Y para todo hombre, ser humano que escuche la voz de Dios, va a traer paz a su vida y a su corazón. Dice Jeremías capítulo 7, versículo 23, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandé, para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron y ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz, e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Vamos a orar. Padre Dios de la gloria, Señor, queremos pedir tu bendición y tu gracia. Queremos escuchar tu palabra, Dios mío, y atender, Dios, a lo que ella viene a hablarnos en esta noche. Pido tu bendición, Señor, sobre cada uno de mis hermanos, sobre la iglesia, sobre aquel amado oyente, Señor. Bendiga sus vidas y permítenos entender tu palabra en esta noche, Señor, vivirla y sentirla en nuestro ser. En el nombre de Jesús, amén. Y quiero que veamos cómo alcanzamos a escuchar la voz de Dios, cómo entendemos que es esa su voz. Y escuchamos la voz de Dios cuando somos sensibles al Espíritu Santo de Dios, obviamente. Pero cuando somos sensibles al Espíritu Santo de Dios, nosotros conseguimos escuchar la voz de Dios. Jeremías capítulo 7, versículo 27 decía, tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová, su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Y hay algo que vemos en este versículo que dice que ellos no escucharon la voz de Jehová.
Y mire que está hablando del pueblo de Dios, de aquel pueblo llamado Israel, aquel pueblo escogido. Y vemos tantas cosas que acontecen con este pueblo. ¿Para qué? No es para ver las fallas, sino para ver los errores que puede cometer el ser humano, los errores que pueden cometer los hijos de Dios, los discípulos de Cristo. Entonces es para examinar, para prestar atención a lo que la palabra de Dios dice. Entonces esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios. Ya habrá escuchado esa expresión, tal vez no de la misma forma, pero sí similar. Habrá escuchado que alguien que dice, este hijo no escuchó la voz de sus padres. Él no escuchó atentamente lo que su familia le estaba diciendo. No prestó atención a lo que sus familiares le estaban diciendo. Y esa expresión es común. ¿Por qué? Porque refleja una persona que no escucha, que no presta atención a un consejo sabio o a un cuidado que se tiene hacia él. Entonces Dios nos llama a que podamos oírle, a que podamos escucharle, a que podamos estar atentos a Él. Por eso es que necesitamos ser sensibles al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Dice la palabra de Dios, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea que Él nos ayuda, Él intercede por nosotros, pero Él también nos ayuda a saber qué es lo que necesitamos, qué es lo que necesitamos pedir, qué es lo que necesitamos saber, qué es lo que necesitamos hacer. El Espíritu Santo quiere ayudarte. Si somos sensibles a su voz, Él va a estar bendiciendo nuestras vidas. Él nos va a ayudar. Dios no nos dejó solo. Cuando Cristo ascendió, Él envió al Espíritu Santo para que podamos ser ayudados por Él. Dios siempre quiere ayudar nuestras vidas. Dios quiere ayudarte. Dios quiere ayudar tu familia. Por eso ser sensible a la voz del Espíritu Santo es de bendición. Dios quiere ayudarte a vos. En el nombre de Jesús. Entonces, es solamente ser sensible a la voz de Dios, estar atentos a su voz, que Él va a ayudarnos. El Espíritu Santo es quien nos ayuda a entender que tenemos necesidad de Dios. Nosotros tenemos necesidad de Dios. Usted tiene necesidad de Dios. Yo tengo necesidad de Dios. No pasa por cuántos años tengamos en el Evangelio, no pasa por la edad que tengamos, no pasa por la educación que tengamos, no va a pasar por nada de eso, va a pasar porque reconocemos que tenemos necesidad de Dios. De que sin Cristo, sin el Espíritu Santo, nosotros no seríamos nada. Y que no conseguiríamos llegar a Dios si no es a través de Jesucristo y de la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él nos ayudará. Mire qué importante es tener el Espíritu Santo de Dios. Mire qué importante es ser sensibles a su voz. Él es quien nos ayudará a recordar todo lo que Jesucristo dijo. Es necesario tener al Espíritu Santo de Dios, iglesia. Nosotros como cristianos no somos nada sin el Espíritu Santo de Dios. Él va a venir y va a hablar a nuestro corazón. Él va a hacernos recordar todo lo que Cristo dijo. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Mire que nosotros por nuestra propia cuenta no podemos hacer nada. Si estamos en Cristo Jesús, si caminamos con Cristo Jesús, si estamos con el Espíritu Santo de Dios, si somos sensibles al Espíritu Santo, entonces llevaremos mucho fruto. Usted llevará mucho fruto y va a ser primero para bendición de su vida y para todo aquel que está alrededor de usted.
Todos recibirán de la bendición que Dios le da a usted de distinta forma, claro, pero serán bendecidos. La paz que recibe usted se sentirá a su alrededor. Otros sentirán la paz que Dios da para su vida. Otros recibirán de la bendición de la palabra porque usted la recibió. Entonces vea que el Espíritu Santo de Dios es una bendición para nuestra vida. El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado para que procedamos al arrepentimiento. Nos convence de pecado para que procedamos al arrepentimiento. Sin Él nosotros no nos convenceríamos que somos pecadores. Y sin Él tampoco llegaríamos al arrepentimiento. Por eso es que necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Hay personas que creen que ya están, que son santas, que no necesitan ver si hay algo en sus vidas. Y claro, como les comparto siempre, no necesitamos ir buscando, ¿cierto? A ver qué encontramos. Pero sí necesitamos ser sensibles cuando el Señor nos dice a través del Espíritu Santo, esto es necesario cambiar en su vida. Esto no puede continuar, esto es necesario que muera. Esto está quitando la bendición que yo tengo para tu vida. Entonces, al permanecer todavía con eso que nos aparta de Dios, eso se llama pecado, aquello que nos aparta de Dios. Eso no es útil para nuestro ser, eso no nos beneficia nuestra vida. Por eso es que solamente con Él entendemos que tal cosa es pecado. Pero pastor, yo no sabía que eso era pecado. Claro que no lo va a entender, no lo va a saber si no leemos la palabra, pero también si el Espíritu Santo de Dios no está en nuestras vidas, si no somos sensibles a Él. Pero cuando somos sensibles entendemos que tal cosa no agrada a Dios. Y por no agradar, esa sensibilidad que tenemos a Él nos constriñe y acudimos a Cristo Jesús y nos arrepentimos. Porque entendemos que eso no agrada a Dios. Usted puede hacerlo, iglesia. Usted puede hacerlo, querido oyente. Si escucha la voz de Dios, si entiende que eso no agrada a Dios, el Espíritu Santo, que es su ayudador, lo ayudará para que usted pueda avanzar al arrepentimiento. Para que entienda de que eso no es algo bueno para su vida. El Espíritu Santo, entonces, como dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no se cree en Él, como compartíamos la palabra la semana pasada. El Espíritu Santo busca que se arrepienta y adore a Dios, alabe y exalte, reconozca sus falencias, sus debilidades y pueda humillarse, sabiendo que la sabiduría y la verdad de Dios son para siempre, son eternas. Y ellas iluminarán nuestro ser. Eso nos va a llevar a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Ahora escuchamos la voz de Dios cuando somos sensibles al Espíritu Santo. Escuchamos la voz de Dios cuando leemos la palabra de Dios. Oramos, la meditamos y la obedecemos. Mas esto les mandé, continuando en Jeremías, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Y mire, estamos viendo de que escuchamos la voz de Dios cuando leemos su palabra, cuando oramos, cuando la meditamos y cuando la obedecemos. Y mire que ellos escucharon la voz de Dios, pero ellos decidieron no andar en los caminos que Dios había mandado. Decidieron no hacer lo que Dios había mandado. ¿Ya escuchó a alguien que le dan una orden y toma la decisión de no hacerlo? ¿Ya vio a alguien que alguien le dio una orden, un mandamiento, un consejo, una orientación y la tal persona no lo hizo, rechazó? Bueno, escuchamos varias veces y también vimos y también fuimos o tal vez somos algunos de ellos.
donde tal vez en vez de escuchar el consejo, la orientación, tal vez tomamos nuestra decisión y nuestro camino. Por eso es que necesitamos escuchar la palabra de Dios, orar. Cuando la escuchamos, orar. Usted mismo puede estar orando ahí, pidiéndole: Padre, quiero entenderla. Padre, quiero comprender esta palabra. Necesito que entres a mi corazón, que actúes en mi vida. Y dice el versículo 24: y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado. Entonces Dios quiere eso en nuestras vidas. ¿Qué cosa? Que tengamos un corazón dócil, que tengamos un corazón blando para poder escuchar la voz de Dios y ser humildes y caminar en la palabra de Dios. Cuando me esfuerzo por leer la palabra de Dios, o cuando usted se esfuerza por leer la palabra de Dios con entendimiento, guardará la palabra de Dios consciente o inconscientemente. Seguro a usted le pasó alguna vez que estuvo en algún supermercado, en algún otro local y escuchó música de fondo, una música que se le fue pegando durante toda la compra, durante todo el recorrido. La cuestión es que luego de salir de aquel local, usted iba cantando esa canción. Y usted dice: ¡ay! Se me pegó la canción. ¿Cómo es que estoy cantando esta canción? Tal vez está en su barrio y hay algún vecino que pone la música y usted, mientras está cocinando o está trabajando, haciendo algo en la casa, usted comienza a cantar esa canción que escuchó. Así es lo mismo cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y nos esforzamos por entenderla. Algo va a quedar en nuestra vida, algo va a quedar en nuestra mente, algo va a quedar en nuestro corazón. Y eso es necesario que ocurra. Entonces, si usted se esfuerza por leer la palabra de Dios con entendimiento, el Espíritu Santo hará su parte. Vendrá y ministrará su vida con la palabra que usted recibió de parte de Cristo. Entonces, cuando usted se levanta, hace su devocional, cuando usted llega a la tarde o al mediodía y prepara esa palabra y escucha, cuando escucha tal vez una de las predicaciones que están en nuestro canal de YouTube de la Iglesia Metodista Huelellana de Formosa, cuando usted dispone su corazón, usted ya está comiendo y consciente e inconscientemente la palabra de Dios va quedando en todo nuestro ser. Y ahí va creciendo y se va arraigando y va dando fruto. Y el Espíritu Santo de Dios vendrá y ministrará su vida con esas palabras que usted leyó, con eso que con esfuerzo procuró entender para poder seguir la voluntad de Dios. Al hacer esto, entonces el Espíritu Santo también lo llevará a escudriñarla. Y eso espera nuestro Señor, que podamos tener ese deseo de querer saber, querer ver más de la palabra de Dios. Que la examinemos, que la indaguemos, que averigüemos con cuidado y atención lo que Él nos dice. Eso es prestar atención a su voz. Mire, escucharla lleva a que nosotros prestemos atención a la voz de nuestro buen Señor Jesús. Y eso es lo que usted por lo cual está caminando. Al escuchar usted la palabra de Dios, usted al mismo tiempo va prestando atención. Y eso está bien, iglesia. Y eso está bien, querido oyente. La palabra de Dios dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, hablando de Jesucristo. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Y estaba hablando en ese capítulo largo, del capítulo 5, sobre los fariseos. Y les estaba diciendo que ellos no habían oído su voz, ni habían visto su aspecto, ni tenían su palabra en ellos. Porque a quien Él envió, a Jesucristo, dice: vosotros no creéis en mí, hablando del Señor Jesús. Ellos no creían en Jesús. Al no creer en Jesús, ellos no podían tener al Padre. Nadie puede ir al Padre sin nuestro Señor Jesucristo. Mire qué bueno es tener a nuestro Señor Jesús. Mire qué bueno es prestar atención.
Si Dios nos está llamando la atención, nos dice, miren, presten atención, están dejando de escucharme. Es bueno eso. Es bueno ser llamado la atención de esa forma. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Y si Él nos ama, Él nos llama. Y si Él nos llama, Él va a hacer lo que tenga que hacer para que nosotros podamos volver a Él. Entonces alégrese cuando el Señor lo está llamando. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Continuaba diciendo nuestro Señor Jesús. Y les decía, escudriñen las Escrituras. Sepan, conozcan, para que puedan conocer que Cristo, en aquel entonces, Él era el Salvador, el Mesías. Parecería que no fuese importante prestar atención, pero es una de las cosas que el ser humano demanda. Ahora Dios habla eso para el hombre. Dios estaba hablando, pero el ser humano o el cristiano a veces no presta atención. Y usted va a seguramente recordar alguna conversación, alguna charla donde le dice a algún familiar o algún conocido, préstame atención, te estoy contando algo, no me estás prestando atención. Y es algo que el ser humano pide. Y cuánto más nuestro Dios, sabiendo que el ser humano se desvía si no escucha la palabra de Dios. Por eso Dios le llama a prestar atención. Iglesia querida y amigo, prestar atención a Dios es importante si queremos escuchar la voz de nuestro Señor Jesús. Si queremos escuchar su voz, la voz del Señor, es importante prestar atención. Isaías capítulo 28, versículo 23, estad atentos y oíd mi voz. Atended y oíd mi dicho. Mire con qué palabra Él nos habla. Estad atentos y oíd mi voz. Atended y oíd mi dicho. Primera de Samuel va a hablar de algo que es sumamente importante para nuestras vidas. 15:22, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Qué interesante que es, y yo lo enseño, se los enseño. Se complace en esfuerzos, sacrificios, como la obediencia a Dios. Dios se complace más en la obediencia que en los muchos sacrificios o esfuerzos o méritos que podamos hacer. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es como que estuviese diciendo a la par, ciertamente prestar atención es mejor. Como también fue dicho, obedecer es mejor. Prestar atención es algo muy importante en nuestras vidas. Y Dios hoy nos lleva a que podamos escuchar su voz. Él quiere que la escuchemos, porque sabe lo que produce en nuestra vida cuando nosotros escuchamos su voz. Cuando usted escucha la voz de Dios, hay algo que pasa en su interior. Hay algo que pasa en su cuerpo. Hay algo que pasa en su mente. Cuando escucha la voz de Dios, hay poder de Dios sobre su vida. Hay poder de Dios obrando en su vida. Hay poder de Dios obrando en su casa. Hay poder de Dios obrando en su familia. Cuando usted escucha la voz de Dios, Dios viene a obrar con poder. Él viene a actuar porque su palabra tiene poder. Gloria sea el nombre de Dios. Escuchamos la voz de Dios cuando leemos la palabra de Dios, oramos, la meditamos y la obedecemos. Escuchamos la voz de Dios cuando escucha la voz de su pastor. Escuchamos la voz de nuestro buen Padre Celestial cuando nosotros escuchamos la voz de nuestro pastor. Dice el capítulo 44, versículo 4, y envié a vosotros todos mis siervos de Jeremías, los profetas, envié a todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos.
Y entonces mire que Dios en todo tiempo siempre levantó siervos y siervas para que puedan estar llevando la palabra de Dios. Dios estaba dando su palabra a través de hombres y mujeres escogidos por Dios para esa tarea. No es cualquiera, es quien Dios escogió. No es que uno se va a levantar y dice, entonces yo voy a llevar. Una cosa es llevar la palabra de Dios, como habla en Mateo capítulo 28. Y otra cosa es ser pastor, ser siervo, cuidar de las ovejas. Como pastor tenemos la responsabilidad de guiar sus vidas al buen pastor. Nosotros, la misionera Joan, el pastor Pablo, tenemos la responsabilidad de llevar sus vidas al buen pastor. De que usted pueda escuchar la voz de Dios y vaya, mi pastor me está llamando. El buen pastor me está llamando. Como pastor tengo el deber de ayudarlos a escuchar la palabra de Dios para que vivan en comunión con Dios, para que tengan un relacionamiento, para que ustedes puedan saber lo que Dios quiere en sus vidas. Por eso es que Dios constituyó a algunos pastores, a otros profetas, a otros apóstoles. Pero Dios puso a los pastores para poder bendecir a su pueblo, a sus ovejas. Y también son parte de nuestras vidas. Como pastores los estamos guiando a prestar atención, a escuchar la voz de Dios y no sus pensamientos o sus corazones. Es lo que Dios nos enseñó. Llevar a que sus ovejas, su pueblo, pueda escuchar la voz de Dios. Y esa es la tarea y eso es lo que procuramos hacer en cada culto, en cada encuentro con familias, en cada reunión de los hogares. Procuramos que puedan escuchar la voz de Dios, tener su comunión con el Señor Jesucristo. Como pastores nos esforzamos para que puedan escuchar la voz de Dios. Requiere esfuerzo también de nuestra parte para que ustedes puedan ver que Dios está hablando también a través de nuestras vidas. Dios habla de muchas maneras, pero también Dios escoge y pone en cada tiempo y en cada lugar pastores. Como decían los versículos, escuchamos la voz de Dios cuando escucha la voz de su pastor. Padre Dios de la gloria, Señor Jesucristo, te damos gracias por esta tu palabra, Señor. Y te agradecemos, Señor, por todo lo que haces en nuestra vida, Padre. Señor, escuchamos tu voz cuando somos sensibles al Espíritu Santo. Escuchamos tu voz cuando nosotros prestamos atención, Señor, a lo que estás hablando. Escuchamos tu voz, Padre, cuando leemos tu palabra, oramos, meditamos y lo obedecemos, Señor Jesucristo. Padre Dios, te agradecemos, Señor, y queremos pedirte que nos ayudes a estar atentos, Padre mío, para poder, Señor, tener ese relacionamiento. Eso es lo que tú quieres, Padre. Tú quieres que al oír tu voz, Señor, recibamos todas las bendiciones que tú tienes para nuestra vida. Padre, tú quieres bendecir a tu pueblo, quieres bendecir, Señor, a tu pueblo. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Bendice, Señor, a cada una de tus ovejas, Padre Santo. Bendice a aquel que nos está escuchando, Padre Dios de la gloria. Sea tu mano de poder sobre sus vidas. Padre, ven y obra, Señor Dios de la gloria, en cada uno de ellos, Señor. Sea tu mano sobre su familia, Padre, que cada día ellos puedan desear, querer escuchar tu voz, que en este momento ellos quieran escuchar tu voz, Señor. Padre Dios, que haya ese deseo y ese anhelo por escuchar tu voz, Señor Jesucristo. Padre, que ellos clamen, Señor, por escuchar tu voz. Padre, te agradecemos, Señor, porque el escucharte, Señor, es bendición para nuestras vidas. Padre, ven, Señor, a que podamos ser sensibles a tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, así quiero pedirte que bendigas el resto de esta semana, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas. Que tu gracia sea sobre sus vidas, Padre. Guárdalos de todo mal, Señor. Ven y provee conforme a tu voluntad. Señor, reprende, Señor Jesucristo, al devorador. En el nombre de Jesús te estamos pidiendo. Padre, bendice, Señor, esta semana que está por comenzar. Sea tu gracia sobre sus vidas y tu poder, Señor, sobre
cada familia. Que tengan una experiencia hermosa, Señor, cada día, al escucharte, Señor, hablar, Dios de la gloria, a sus corazones, Padre, en el nombre de Jesús. Que la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo y la consolación del Espíritu Santo sea con cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga sus vidas. Un fuerte abrazo en el nombre de Jesús.